mostrar los 4 componentes con los que vamos a trabajar. Tengo el generador, que en realidad si yo pongo en modo componente acá y hago clic en la P, se encuentra como alternator en inglés, ¿sí? Todo lo que yo ponga acá en el buscador tiene que ser en inglés, resistor. ¿Ok? Una vez que le hago doble clic, pasa a este cuadrito y se lo puedo utilizar. En el alternador o generador, yo lo que voy a poder modificar es la amplitud, este es su valor pico, y el valor de la frecuencia, nada más. Bueno, también la referencia, no obvio, del circuito. En el transformador es más complicado. Acá tengo varias características, entre ellas la inductancia del primario y secundario, el factor de acoplamiento, que va a depender del núcleo que tenga el transformador, y tenemos una resistencia continua, tanto de la parte primaria como de la secundaria. Por supuesto, te puedo modificar la referencia dentro del circuito. En el diodo no hay mucho que modificar, tengo para modificar la referencia dentro del circuito, el valor del diodo también. En este caso es el 1N4007. Y acá me marca el paquete, o sea, el encapsulado que tiene. Yo ya tengo que conocer de antemano las características principales de este diodo, ¿sí? Por último, la resistencia, en donde yo puedo modificar el valor ómico de la resistencia, su referencia en el circuito, y bueno, acá tengo el encapsulado que le puedo poner, nada más. Conectado al transformador, el diodo conectado al secundario del transformador y a la resistencia, y la resistencia a la otra patita del transformador. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos la parte primaria, que es todo esto, la parte secundaria, que es todo esto. Estos son los instrumentos que vamos a utilizar. Tenemos el amperímetro de corriente continua, el amperímetro de corriente alterna, el voltímetro de continua y el voltímetro de alterna. El amperímetro mide corriente y se caracteriza por tener una resistencia cercana a cero. Podríamos tomar cero. Mientras que el voltímetro tiene una resistencia infinita o muy grande, tanto el de continua como el de alterna. Otra característica es que el amperímetro lo tiene que conectar en serie, cualquiera de los dos, el de continua y el de alterna, mientras que el voltímetro se lo conecta en paralelo, tanto el voltímetro de continua como el de alterna. En el simulador estoy ocupando 3 instrumentos, un amperímetro de corriente alterna y 2 voltímetros de corriente alterna. Bien, vamos a poner play. Y tenemos estos valores, 219 voltios de alterna en el primario del transformador y una corriente de 1,19 amperes alterna. En el secundario tengo 12 voltios. Para obtener esos valores tengo que modificar las características del generador. En amplitud hay que ponerle 311,1962 voltios y en la frecuencia 50 Hz. Mientras que en el transformador vamos a modificar la inductancia del secundario y le ponemos 0,002975 henrios. Ahora bien, en la práctica se nos complica porque necesito 3 instrumentos. En este caso, este multímetro lo voy a usar para medir el secundario del transformador y lo voy a configurar como un voltímetro de corriente alterna, o sea que la selectora va a quedar acá. A este multímetro lo voy a configurar como un amperímetro de corriente alterna, o sea que la llave selectora va a estar acá, precisamente en 20, o sea la ficha roja va a estar acá en 20 y la llave selectora acá.
Y me falta un instrumento que voy a utilizar para medir la tensión alterna en el primario, ya que la llave selectora la voy a ubicar acá. Bien, pasemos al taller. Acá tenemos un amperímetro de corriente alterna, me va a servir para medir la corriente en el primario. Tenemos un voltímetro de tensión alterna que va a medir la tensión en el primario. Y por último tenemos un voltímetro de tensión alterna que va a medir la tensión en el secundario. 2 voltímetros y un amperímetro. A continuación le vamos a dar tensión y vemos los valores. En el voltímetro que mide la tensión en el primario vamos a obtener 225 voltios, una tensión en el secundario de 12 voltios de tensión alterna y la corriente en el primario es de casi 39 mA de corriente alterna.